En palabras de Stanislav Grof, el terapeuta transpersonal se ocupa de todos los sucesos que emergen durante el proceso terapéutico, además de los asuntos mundanos, los datos biográficos y los problemas existenciales. Lo que en realidad define la orientación transpersonal es el modelo de la psique humana que reconoce la importancia de las dimensiones espirituales o cósmicas y el potencial evolutivo de la conciencia. Se sabe que el hombre solamente es capaz de percibir un porcentaje muy bajo de los sucesos que lo rodean. Muchas son las causas de esta circunstancia, entre ellas la limitación de los sentidos, el sesgo ideológico que en general mediatiza la comprensión, la tendencia a dar valores a las cosas, la propensión a negar que existe lo intangible, la inclinación a constreñir la naturaleza en algo que solamente puede apreciarse desde una perspectiva material o a través de los escasos 5 sentidos, por mencionar algunas. Por suerte, este siglo está gestando grandes cambios, especialmente en los cimientos del modelo científico, cuestionando lo que se cree la forma correcta de conocer. Algunos descubrimientos, principalmente desde la física cuántica, revelan que el hombre no puede ser un observador parcial, ya que modifica lo que observa. Desde la psicología se intenta atravesar ese límite y el resultado es la eclosión de una nueva psicología, la psicología transpersonal. Aunque en la raíz etimológica de la palabra psicología aparecen psique, alma, y logos, conocimiento. Durante los siglos XIX y principios del XX, esta ciencia solamente compartió criterios materialistas con el modelo imperante, negándose la posibilidad de estudiar aspectos sutiles del alma. Por suerte, algunos pensadores como Carl Jung, Roberto Assagioli, Abraham Maslow, Stanislav Grof y Ken Wilber descubrieron que existía otra realidad menos tangible, espiritual, por llamarla de alguna manera, más próxima al concepto antiguo de alma. Estos librepensadores fueron los precursores, los artífices de la psicología transpersonal, y a partir de entonces se tendió un puente hacia la aceptación de la espiritualidad del ser humano. Actualmente, la psicología transpersonal es una corriente que se ocupa especialmente tanto de los aspectos normales, ampliados y alterados de la conciencia, la meditación, los modelos de salud psicológica, las experiencias cumbre, las experiencias místicas y de las implicaciones de la física moderna. Su trabajo de investigación finaliza en teorías sobre estos aspectos que contribuyen a un nuevo paradigma científico más plural. Podría decirse que para la psicología transpersonal, el objetivo principal del desarrollo humano es la trascendencia del sentido de sí mismo, el avance hacia la identificación con una conciencia mayor, total. Quien se decide por una experiencia transpersonal se abre a la posibilidad de vivir estados no ordinarios de conciencia para cambiar su personalidad, para percibirse desde una nueva dimensión, para modificar su realidad venciendo obstáculos, que por intangibles no dejan de ser reales. La psicología transpersonal permite que la persona se aparte de la individualidad y se identifique momentáneamente con otras realidades del yo interno. El análisis transpersonal desliza al ego de su estancamiento aparente para unirlo con el absoluto, con la conciencia cósmica, con la unidad. Quien accede a un análisis transpersonal podría experimentar conocimientos que jamás pensó tener, revivir experiencias perdidas en su memoria,
trascender con su psique el tiempo y el espacio en búsqueda de respuestas. En este estado especial, el yo adquiere una dimensión intensa que lo potencia, permitiéndole dilucidar sentidos para co-crear un nuevo destino. Horacio, yo conozco hipnosis de espectáculo, la que sale en la televisión, la que utilizan psicólogos y psiquiatras para tratar a sus pacientes, ¿pero hay alguna más? Podemos hablar de distintos tipos de hipnosis o distintos estados de la mente que en ese momento clasificamos como estar hipnotizado. Y tenemos la hipnosis, como has dicho tú, de espectáculo, la que la mayoría de las personas conocen. Luego está la hipnosis clínica, los clínicos, psicólogos, en fin, el mundo académico, en el campo de la psicología sobre todo, pues viene estudiando, investigando determinadas técnicas que ellos catalogan como técnicas hipnóticas y que las utilizan sobre determinadas personas, determinados pacientes con determinados problemas y sacan unas conclusiones en función de una técnica y el resultado que obtienen y sacan unas conclusiones. Esas conclusiones casi siempre los clínicos procuran que coincidan con sus propias teorías. Utilizan una serie de técnicas y otras las dejan a un lado porque dicen que eso no es hipnosis o que no merece la pena estudiar esas técnicas. Y los resultados, lo que se obtiene en estado hipnótico, si no coincide con los paradigmas del psicólogo clínico, psicólogo cognitivo-conductual, por ejemplo, de turno, pues lo que no responda o corresponda a sus teorías, a sus supuestos teóricos, a los paradigmas en general de la psicología, pues lo descalifican diciendo que son falsos recuerdos, que experimentar eso y divulgar eso como propio de un estado hipnótico es despertar falsos mitos, etc. Entonces ya esa investigación con la psicología clínica, la hipnosis que ellos llaman científica, un error, como ya hemos dicho, no hay hipnosis científica ni hay psicología científica, ¿no? La psicología pertenece a la mente, al estudio de la mente por su propia naturaleza subjetivo. Pero bueno, elaboran una serie de resultados, utilizan una serie de técnicas y dejan a un lado cientos de investigaciones o miles de investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en los últimos 30 años en lo que se denomina la cuarta corriente de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal nace precisamente como resultado de una serie de experiencias de miles de personas que han sido hipnotizados, que en estados de trance, en estados de hipnosis, en estados de relajación, en estados de concentración de la mente, han tenido una serie de experiencias para las cuales la psicología oficial, la psicología clínica, cognitiva, conductual, etc., no tiene respuestas. Ellos lo descalifican, en lugar de, como verdaderos científicos, investigar el fenómeno, pues han preferido obviarlo, no querer verlo, decir, eso son alucinaciones, eso es falsos recuerdos, eso es alimentar falsos mitos, etc. No es una actitud muy científica, que digamos. Entonces esta cuarta corriente, la psicología transpersonal, toda esta psicología nace a través de psicólogos clínicos, psiquiatras, antropólogos, etc. Todos desde el campo oficial,
que se dan cuenta que somos algo más que un cerebro y una mente, que dentro de la mente inconsciente hay elementos, estructuras, imágenes. La persona puede acceder a una serie de experiencias que, repito, no son explicadas de acuerdo a lo que la psicología conoce, la psicología académica. Y entonces se dan cuenta que esas experiencias pues corresponden con mitos, con leyendas, con concepciones religiosas, místicas de todos los tiempos, de todas las culturas, y que muchas de las experiencias contempladas en las grandes religiones, budismo, cristianismo, el islam y otras religiones, pues resulta que estas personas normales y corrientes, a veces en estado hipnótico, acceden a esa información o tienen ese tipo de experiencias. Entonces no ha quedado más remedio para seguir avanzando en el campo de la psicología que contemplar lo transpersonal, y hay toda una pléyade de hombres y de mujeres que en los últimos 30 o 40 años vienen investigando y que han dejado atrás hace ya mucho tiempo a la psicología oficial, porque esta está muy obsoleta, muy limitada. ¿Y por qué los científicos rechazan la hipnosis transpersonal? Los psicólogos clínicos, porque es mucho más cómodo manejarse dentro de las teorías, de los supuestos teóricos que ellos tienen. Si tú vas a la universidad y estudias la psicología, la que predomina, la corriente de psicología que predomina es la cognitiva conductual, ¿no? Pues ya está muy limitada por sus propios paradigmas. Entonces, cuando hacen una investigación, cuando realizan una investigación, utilizan las técnicas, los métodos que ellos manejan, y se aseguran que los resultados finales correspondan a sus supuestos teóricos, como he dicho antes. Y si un psicólogo cognitivo conductual te hipnotiza a ti y tú de repente entras en un estado alterado, modificado, un estado de trance, llámale como quieras, donde de repente empiezas a recordar, a vivenciar, a sentir emocionalmente y físicamente el proceso intrauterino, ellos dicen que eso es mentira, que eso son fabulaciones de tu propia mente, ¿no? No lo contemplan, lo descalifican. Si tú, por ejemplo, a través de un estado hipnótico, una relajación, una meditación cualquiera, de yoga, de lo que sea, pero como estamos hablando de la hipnosis, nos centramos en la hipnosis. Hay muchas personas, y esto es lo que más les revienta a los psicólogos oficiales, a la psicología clínica, y sobre todo a los cognitivos conductuales, hay mucha gente que sin buscarlo, el terapeuta, el hipnólogo y el paciente o el cliente, accede a una información que en ese momento es como una experiencia de vidas pasadas. Y lo más curioso es que muchas veces cuando la persona entra en un trance, entra en un estado alterado de conciencia, un estado de hipnosis profundo, de repente se ve psicológicamente, emocionalmente, reviviendo una existencia anterior, y lo que ve y recuerda, y las emociones y las sensaciones, los sentimientos, todo el bagaje de elementos que participan en la experiencia parece corresponder a una vida anterior y va a solucionar su problema, un problema fóbico, de miedo, etcétera, etcétera. Aunque sea fantasía, aunque sea una creación de su mente, una fabulación, resuelve el problema. Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico es real. Bueno, la psicología oficial no sabe cómo hacer. Entonces prefiere mantenerse en un margen muy cómodo, descalificarlo, decir, eso no es científico. Los que no son científicos son ellos. Cualquier fenómeno es motivo de investigación y tendría que ser investigado. El que no es científico es la persona que se niega por miedos y por prejuicios a investigar eso, simplemente porque los libros de texto dicen que eso no tiene que existir.